que estés bien y gracias por estar siempre. Hola Tano, qué bueno que haces un vivo hoy feriado. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, tranquilo. La verdad que cansado, cansado. Esta semana he instalado 4 termos, dos colgando, dos colgantes grandes y dos colgantes chiquitos. Los dos chiquitos por distintas razones han dado una batalla terrible. Pero bueno, ya haremos el contenido o mostraré el contenido de dichas secuencias. Les estaba contando a los muchachos que, bueno, comencé a instalarlo y por faltantes de la unidad me tuve que ir al taller a desarrollar un soporte que si bien eh, no es nada del otro mundo, pero el Thermorin o el Sayar, que es lo mismo, vienen completamente redondos y el fleje que va abulonado en el termotanque tiene que ser redondo, tiene que tener una curva. Y ahí se atornilla con los dos buloncitos de un cuarto que trae y se hacen los ganchos para que enganche en el otro soporte que está colgado en la pared. Todo eso es sacar medida, bueno. Y después trasladarlo a alguna planchuela que sea fiel para que aguante esos 52 kilos, ¿no? Que si bien, obviamente, la planchuela que yo puse, también depende mucho el estado de la pared, porque el tema ahí no son los kilos, sino la palanca. La palanca te lo tira para atrás. Facundo Faraone, ¿cómo va? Querido Facundo, siempre. La skill es el caballito de batalla, totalmente. La skill anda joya. Creo que todos coincidimos en que la skill va como piña. Fede, querido, buenas noches. Me parece perfecto cobrar 35 pesos. Si no te hacen perder el tiempo y te usan. Todas las profesiones y en todos los... Sí, yo cobro 35 pesos porque te filtra bastante la gente que te hace ir por 20, porque vos podés decir, yo te cobro una visita técnica de 20 pesos. Bueno, vení, pero como es accesible, te hacen ir y te tratan con la peor onda. Eso quiero que lo sepan si están viendo clientes, no míos, porque no me siguen ni mis clientes, ni trabajo para gente de acá, pero gente que está viendo y llama a un técnico y porque le cobra 20 pesos de visita, que pagan con disconformidad, consideran que lo tienen que maltratar o estar desde el primer momento con cara de culo, bueno, nada, yo cobro 35. Quédate tranquila que si es algo que se pueda realizar en el lapso de una hora, yo te lo voy a dejar andando. No sé, X, cambiar un flexible, pavada, o sea, menudencias. Después, bueno, si el trabajo, si amerita el desarrollo de un trabajo, obviamente con esa plata no vas a cambiar un termotanque, ni soñando. Es así. Qué bueno, Leo, que estés nuevamente acá entre nosotros. Ricardo Abelluto, siempre, fiel. Esos amigos que están siempre. Lucas Bar. Hola, Tano. Feriado. Llueve. Viendo el vivo, saludos. Bueno, estamos iguales. Feriado, llueve y yo haciendo el vivo. Con mucha alegría y cariño para todos los amigos. Claro, a la pico le podés dar como la sueca César. No, no le podés dar de esa forma, olvídate. La llave acesa sueca, yo verdaderamente le he dado más de la cuenta. No se merecía tanto castigo. Pero la herramienta respondió. La herramienta respondió, de hecho, tiene su lugar especial en el taller. Y la de 1 pulgada la pasó peor, porque la compré en una época que era una de las pocas opciones que tenía. Estamos hablando de muchos años atrás. Y bueno, tenía que trabajar, tenía que cumplir tareas. Es así.
Yo